Vamos a empezar a ver entonces algunos ejercicios de la unidad 4 de capacitores. Vamos a ir avanzando con los ejercicios y a medida que vayan surgiendo, eh, a medida que yo vaya viendo que surgen nuevos conceptos o demás, los vamos a ir explicando a medida que avancemos, ¿sí? Ya hay algunos videos, como siempre, en el aula virtual, que son videos, son ejercicios que no voy a explicar yo en la clase para que ustedes vean directamente ese video y si con eso es suficiente, estamos, y si no, después cualquier cosa me avisan. Bien, vamos a empezar con el ejercicio 24.2, ¿sí? Uno de los primeros de la unidad del práctico. Bien, ejercicio 24.2, lo voy a marcar con otro color, azul. Como siempre, a la derecha enunciado, a la izquierda mis apuntes. Ejercicio 24.2 dice, las placas de un capacitor de placas paralelas están separadas 3,28 milímetros y cada una tiene un área de 12,2 centímetros cuadrados. Cada placa tiene una carga de magnitud igual a 4,35 por 10 a la menos 8 coulomb. Las placas están en el vacío. A. ¿Cuál es la capacitancia? B. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? C. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas? Bien, vamos a estar entonces trabajando con un capacitor que es básicamente, vamos a ir recurriendo a acá a los simuladores porque hay varias cosas interesantes para ver con respecto a capacitores en los simuladores. Déjenme un segundo, ahí está. No. Fíjense, a ver, vamos a buscar alguno para ir viendo lo que es un capacitor. Miren, acá hay laboratorio de condensadores, intro, laboratorio de capacitores. ¿Cuál podemos poner? Vamos a probar este. Bueno, el de la izquierda. Vamos a ver qué pasa con ese. Básicamente un capacitor se forma cuando se juntan dos placas de material conductor a una distancia muy cercana entre sí y se cargan con carga eléctrica. Esa configuración tiene algunas propiedades de funcionamiento bastante particulares que nos permiten usarlo como un dispositivo eléctrico, ¿sí? Entonces, fíjense acá que tenemos estas dos placas, que serían placas de un material conductor, que acá el simulador me permite juntarlas o separarlas, ¿sí? También puedo cambiar el área de las placas, porque como habrán visto, la capacitancia de un capacitor, que es la propiedad que lo hace ser un capacitor, depende de la geometría de estas placas, es decir, depende del tamaño y de la separación. Entonces este simulador nos permite hacer esto, ¿sí? Bueno, acá vemos entonces esta configuración que es a lo que le llamamos capacitor. Dos placas de material conductor puestas muy cerca una con respecto de la otra. Entonces estamos trabajando con un capacitor que en este caso nos dice que tiene placas que están separadas a 3,28 milímetros. Entonces acá yo he ido tomando mis notas, ¿sí? Ay, este zoom que por ahí no me deja. Ahí estamos. Perdón por ahí que como estoy compartiéndoles pantalla y a mí me aparece un marco de pantalla para lo que les estoy compartiendo, que hay veces que quiero editar el archivo como ahora y no me deja zoom por lo que está ese marco de pantalla. Bueno, es medio raro y no identifico todavía cómo agilizar el proceso cuando comparto pantalla así. Listo, comentario al margen. Tenemos los datos entonces.
La separación entre las placas es de 3,28 milímetros. El área de cada placa es de 12,2 centímetros cuadrados. Y se nos dice que la carga en el capacitor, acá dice cada placa tiene una carga de magnitud igual a 4,35 por 10 a la menos 8 coulomb. Esa carga se toma como la carga del capacitor. ¿Sí? Se dice que el capacitor está cargado con una carga Q de 4,35 por 10 a la menos 8 coulomb. Y esa carga Q está almacenada en cada una de las cargas, en cada una de las placas, perdón, en una placa con signo positivo, en la otra placa con signo negativo. Pero se dice que es la carga del capacitor Q. Bien, tenemos entonces esos datos. Se nos dice que las placas están en el vacío, porque ya vamos a ver también más adelante que si hay algún material entre medio de las placas del capacitor, cambia el comportamiento de este capacitor. Entonces se dice ahora que el capacitor está en vacío, o sea que no tenemos ningún material entre medio de las placas. Se nos pregunta, A, ¿cuál es la capacitancia? Vamos paso a paso. A, ¿cuál es la capacitancia? ¿Sí? Fíjense, acá tenemos capacitancia. Y básicamente la capacitancia, como les decía recién, la capacitancia de un capacitor es una propiedad que tiene este capacitor que podría decir de cierto modo que mide la cantidad de energía que puede almacenar un capacitor. ¿Sí? Está relacionado con eso. Y depende exclusivamente de la configuración geométrica del capacitor. Entonces la fórmula que nos da la capacitancia es esta que tenemos acá, voy a remarcarla, que es C, la capacitancia se representa con la letra C. C es igual a epsilon 0 por área dividido distancia, donde epsilon 0 es una constante universal, ¿sí? Que ya la hemos estado usando. Bueno, A es el área de las placas dividido D, que D es la distancia entre las placas. Esta ecuación es la ecuación correspondiente a un capacitor de placas paralelas, ¿sí? Capacitor de placas paralelas, tal cual como el que estamos viendo acá en este ejemplo. Entonces, el cálculo es sencillo porque simplemente tenemos que dividir el área dividido la distancia, multiplicar por epsilon 0 y tenemos el resultado. Hoy otra vez el marco este bendito. Ahí está. La capacitancia nos da 3,29 picofaradios. ¿Sí? El faradio es la unidad de capacitancia. En realidad es el farad. Sí, es farad. Mezclé cursiva e imprenta y hice cualquier cosa. Bueno, farad. Farad es la unidad de capacitancia, pero se le suele decir faradio. ¿Sí? Bien. Borro eso, chao, chao. Entonces, la capacitancia en este caso es de 3,29 picofaradios. Se nos pide en el punto B encontrar la diferencia de potencial entre las placas. En el punto B, diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre las placas de un capacitor es la relación entre la carga almacenada que hay en el capacitor dividido la capacitancia. ¿Sí? Entonces, este capacitor puede almacenar una cierta cantidad de carga eléctrica y esa carga eléctrica está vinculada con la diferencia de potencial. Si hay una relación entre la carga eléctrica y la diferencia de potencial. Y tenemos acá esta fórmula, que esta la vamos a usar mucho, ¿sí? Es una fórmula que vamos a usar mucho para las tres variables, es decir, para calcular voltaje, para calcular carga, o también se puede usar para calcular capacitancia. En este caso se nos pide diferencia de potencial, dije voltaje recién, acuérdense que voltaje es sinónimo de diferencia de potencial. La diferencia de potencial es igual a la carga dividido la capacitancia. La carga es un dato, la capacitancia ya la calculamos en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, voy a remarcar eso igual. Diferencia de potencial es igual a carga dividido capacitancia, y esto nos da un valor de 13,2 kilovolt.
¿sí? 13,2 kilovolt. Finalmente, se nos pide la magnitud del campo eléctrico entre las placas. Magnitud de campo eléctrico entre las placas. Tenemos acá en el punto C, campo eléctrico entre las placas. Y esta ecuación en realidad ya viene derivada de la unidad anterior, si no me equivoco, que nos dice que el campo eléctrico entre dos placas paralelas es igual a diferencia de potencial dividido distancia entre las placas. Diferencia de potencial la calculamos antes, la distancia entre las placas es un dato. Acuérdense que recién no lo dije acá, pero siempre hay que pasar las distancias a metro, ¿sí? En este caso el área a metro cuadrado y trabajar siempre con metro. Entonces acá campo eléctrico es diferencia de potencial dividido distancia y nos da un valor de 4,02 por 10 a la 6 volt por metro. Bien, ese sería el ejercicio. Es bastante sencillo porque estamos más que nada aplicando algunas ecuaciones que vienen ya derivadas de lo que se ve inicialmente con respecto a capacitores. Y veamos rápidamente un poco qué nos ofrece este simulador, porque vamos a poder ver algunas de las cosas que estuvimos viendo recién. Fíjense acá la distancia, perdón, otra vez el marco. Ahí está. Acá la distancia, a ver si podemos poner, recién era como dato 3,2 milímetros. 3,28. 3,2 es el valor más exacto. Ahí está, 3,2 milímetros. Y área, ahí sí me parece que no nos va a dar porque esto decía 12 centímetros cuadrados. Sí, es muy grande el capacitor que nos dan en el ejercicio. Bueno, la vamos a dejar, perdón, otra vez el marco. Discúlpenme, no sé por qué se traba esto así. Ahí está, ahí volvimos. Bueno, el área máxima, listo, 400 milímetros cuadrados lo voy a dejar ahí. Y acá fíjense lo que podemos hacer. Podemos darle un valor de voltaje, una diferencia de potencial a esta pila. Y lo que hace esta pila es cargar el capacitor, ¿sí? Fíjense, mientras más voltaje, más carga almacenada va a haber en el capacitor. Mientras menos voltaje, menos carga almacenada. Si cambio el signo, es decir, si la pila tiene signo negativo, fíjense que se va a invertir la polaridad de las cargas en el capacitor, ¿sí? Ahora la placa de abajo tiene carga positiva, la de arriba carga negativa. Lo doy vuelta, la de arriba tiene carga positiva y la de abajo tiene carga negativa. Fíjense, lo voy a dejar en 0 y fíjense que cuando yo muevo el cursor para darle un voltaje a la pila, aparecen unas flechas que indican la circulación de la corriente. Eso indica que el capacitor se está cargando, porque le lleva un cierto tiempo al capacitor cargarse. Vamos a ver eso más adelante también. No es instantáneo, porque se tienen que desplazar las cargas eléctricas. Ahora, no es instantáneo, pero dura milisegundos, ¿sí? Según cómo sea el circuito. Eso puede durar más en realidad. Y a ver, acá tengo ahí está, tengo un interruptor, ¿sí? Entonces puedo poner, por ejemplo, la pila al máximo, 1,5 volt, y fíjense que cuando cierre esto, van a aparecer esas flechitas que indican la circulación de corriente. Lo cierro. Ahí está. ¿Ven? Esa flechita indicó la circulación de corriente, el capacitor ya se cargó y ya no hay más circulación de corriente. Veamos acá, ahí puedo tildar el campo eléctrico, pero no nos da la magnitud de campo eléctrico. Fíjense que aparecen adentro del capacitor. Voy a separar las placas. Fíjense que aparecen las líneas de campo eléctrico, ¿sí? Si disminuimos la carga, disminuye la magnitud de campo eléctrico entre las placas. Y fíjense qué interesante también acá arriba nos está mostrando el valor de la capacitancia, ¿sí? 0,35 picofaradios. Si juntamos las placas, según la ecuación que tenemos acá, según la definición de capacitancia,
Si las placas están más cerca, la capacitancia va a ser mayor, porque hay una proporcionalidad inversa. Entonces veamos acá. Fíjense el valor de la capacitancia, 0,35 picofaradios. Yo junto las placas y la capacitancia aumenta. ¿Sí? Ahí llegó hasta el máximo. Y con el área, la relación de proporcionalidad es directa, o sea que a mayor área, mayor capacitancia, a menor área, menor capacitancia. Disminuimos el área del capacitor y fíjense lo que pasa con la capacitancia. Disminuye, ¿sí? Es muy, muy didáctico, muy gráfico esto para que ustedes usen y entiendan esta relación que hay de la definición de capacitancia con lo que pasa con respecto al área y a la distancia entre las placas. Y acá podemos tildar, fíjense, nos da el valor de la carga eléctrica en la placa superior, que es la carga del capacitor, como les decía recién, y el valor de la energía almacenada. Más adelante seguro van a ver energía almacenada en el capacitor. Pero fíjense, le damos más voltaje a la pila, tengo más carga eléctrica, podemos cambiar el valor de la capacitancia y con eso también cambiamos la carga eléctrica almacenada, la energía almacenada y demás, ¿sí? Bueno, bastante didáctico este simulador para ver lo que sucede con un capacitor.